buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. La conferencia de apertura, digamos, por parte del Instituto de Paz, de Pedagogía para el Conflicto Urbano, IPASUD. Está aquí acompañándonos el director del IPASUD, que es el instituto adscrito a la Vicerrectoría Académica, el doctor David Navarro Mejía. Él es profesor de planta aquí en la universidad desde hace 20 años por lo menos, profesor de Lingüística y Literatura, tiene magíster en Investigación Social y doctorado en Ciencias de la Información Periodística. Una persona pues comprometida con los procesos sociales, con el tema de la paz, ha trabajado mucho todos estos temas y el tema que nos vamos a trabajar el día de hoy es la configuración de Colombia, más territorio que Estado. Entonces hace parte de los temas centrales de esta cátedra que dirige el IPASUD. Van a haber otras conferencias también centrales en un horario distinto a este para las otras facultades. Entonces también se les va a informar para quienes quieran asistir y tengan la disponibilidad del tiempo para que acompañen otros invitados externos que tenemos en esta cátedra. Bienvenido, doctor Navarro, a la cátedra acá en la Facultad de Ciencias y Educación. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, chicos y chicas. Gracias al profesor Ricardo Sánchez por la presentación. Igual saludo al profe Jorge Fidel Mosquera, que también es profe de esta cátedra, Democracia y Ciudadanía, y a los demás colegas que nos acompañan, y por supuesto a ustedes, muchachos y muchachas que pues están inscritos en esta cátedra institucional de la Universidad Distrital. Antes de comenzar un poco la lectura de la conferencia, exposición que he preparado para el día de hoy, quiero recordarles que esta es la apertura del ciclo de conferencias que por lo regular acompaña esta cátedra. Y voy a informarles de las fechas que tenemos previstas para las conferencias que van a acompañar esta cátedra a lo largo de todo el semestre y los lugares donde van a desarrollarse las otras conferencias. Lo primero es que el ciclo de conferencias de la Cátedra Democracia y Ciudadanía del presente semestre de 2024-1 lleva por título para este ciclo el nombre de Regiones, Territorios y Estado Local. Ese es, digamos, el eje vertebrador de este ciclo de conferencias, regiones, territorios y Estado local. Y la conferencia de apertura que vamos a tener en el día de hoy es justamente la que hemos titulado La configuración de Colombia, más territorio que Estado, que vamos a presentar en el día de hoy en la Facultad de Ciencias y Educación. Pero para las otras conferencias les voy a dar a conocer la fecha y las sedes donde se van a desarrollar para que estén atentos, porque la idea es que independientemente de que estemos en estas conferencias, por lo menos tengamos la posibilidad de acceder a ellas a través de las grabaciones que se hacen regularmente de estas conferencias o de los textos que a veces presentamos de manera escrita también como memoria
de este ciclo de conferencias que acompaña la Cátedra Democracia y Ciudadanía. Entonces, la conferencia que sigue va a ser en la sede de BOSA y está prevista para el día 15 de marzo. Para esa fecha, el tema que vamos a abordar, para que lo tengan pendiente, porque pues de pronto aquí hoy salen algunos temas, pero pues no se trata de agotar el tema con la conferencia de hoy. Entonces, cada conferencia está focalizada con este marco vertebrador que les comentaba, pero hay unas temáticas específicas para cada conferencia. Entonces, para el 15 de marzo, la conferencia se titula Regiones y Estado Nacional entre el centralismo, el federalismo y la autonomía. Eso va a ser en BOSA. Y para el día 9 de abril, que va a ser la próxima fecha de este ciclo, vamos a repetir esa misma conferencia, pero la vamos a repetir en la Facultad del Medio Ambiente. ¿Sí? Ahí tenemos esa conferencia repetida porque BOSA de algún modo también hace parte de la Facultad del Medio Ambiente con algunos programas que están allá, como también lo hacen en el caso de la Facultad de Ciencias, donde también pues hay allá unos programas, si están ustedes bien informados. El día 26 de abril, la conferencia es en la Facultad Tecnológica y ese día el tema que vamos a abordar es Estado local y sistema político, instituciones, clientelismos, corrupción y violencia. Ese es el tema específico para esta conferencia del 26 de abril en la Facultad Tecnológica. Y para el 9 de mayo seguimos con la conferencia próxima en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Artes. En ese caso, el tema es Regiones y Estado local. Gobernabilidad y ordenamiento territorial. Y cerramos el ciclo de conferencias el día 17 de mayo en la Facultad de Ingeniería con el tema de Estado, territorios y ordenamiento jurídico. Entonces, esa fecha, el 17 de mayo, que coincide más o menos ya con las últimas semanas del semestre, cerramos el ciclo de conferencias. Son 6 conferencias que tenemos para acompañar el desarrollo de la Cátedra Institucional Democracia y Ciudadanía, que como ustedes saben, es una cátedra que se oferta para todos los estudiantes de nuestra universidad y que está bajo la orientación del Instituto de Paz de la Universidad El IPASUD. Bueno, no siendo más, con esta información general, creo que de preámbulo, vamos a la conferencia que tenemos prevista para el día de hoy. Tengo un texto escrito para esto que voy a leer. En algún momento me detendré de pronto a hacer alguna breve explicación o comentario de algunos aspectos. Y hay una presentación que también está ahí a la vista de cosas muy concretas que creo que es importante de destacar, en algunos casos para recordar, pero también para revisar justamente lo que ha sido para este país, para Colombia, este tema de las regiones, su territorio o sus territorios y el Estado local. Bueno, entonces sin más preámbulos voy a comenzar a presentarles lo que he preparado para el día de hoy.
Dice entonces así: lo que hoy denominamos Colombia nació con el republicanismo que germinó en tierras americanas. Se configuró en 1821 con la creación de la llamada Gran Colombia y comprendía lo que hoy son 4 naciones: Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Un primer dato aquí importante para que lo tengan presente, y es que la independencia de Colombia, como en general de las naciones americanas, dio lugar a un fenómeno que históricamente ha sido poco valorado en la historia de Occidente, y es justamente la emergencia de una nueva forma de gobierno, que es el republicanismo. Recordemos que para entonces las formas de gobierno que prevalecen incluso en las llamadas naciones desarrolladas de Europa es la monarquía. Todavía están bajo la tutela de sistemas de gobiernos monárquicos países como España, hasta hace muy poco la propia Francia, que ya sabemos, unas más o menos 2 décadas anteriores, había tenido lugar la famosa Revolución Francesa y que dio al traste justamente con esta forma monárquica, pero también la propia Inglaterra. Menciono de esas 3 naciones porque son 3 naciones clave siempre que se habla del famoso mundo desarrollado. Y esto políticamente tiene un gran valor, porque le quita también sustento a una tesis que muy peregrinamente todavía en nuestras tierras seguimos creyéndonos, y es que la civilización nació en Europa. Es decir, esto es importante en la medida que América se torna para comienzos del siglo XIX en ejemplo de una nueva forma de gobierno que es el republicanismo. Y con esa forma de gobierno, aparte de nacer a eso que conocemos como nación independiente, también nacemos como con una nueva fisonomía territorial, con una nueva fisonomía como Estado. Por supuesto, en el territorio de nosotros, en lo que antes era el famoso virreinato de la Nueva Granada. Entonces, ese me parece un dato muy importante para que lo tengamos allí presente. El territorio de la Gran Colombia. Sus fronteras territoriales iban desde el límite de Costa Rica hasta las selvas y costas del Perú, y entre los límites interiores de Brasil y todas las costas del Mar Caribe. Era en verdad un territorio inmenso y fue la semilla del sueño de Bolívar de crear una gran república fuerte y poderosa. El mapa de ese territorio es el que se ilustra, que está aquí en la presentación que les tengo, ahí. Estos son mapas que están disponibles para ustedes, pero los he traído porque desde el punto de vista visual me parece que son muy pertinentes para ver la evolución justamente de cómo se ha configurado Colombia de manera territorial. Si ustedes ven allí, por ejemplo, este mapa incluye en ese momento lo que son departamentos, y son 12 departamentos. El departamento del Istmo, que es lo que hoy en día es Panamá, ¿sí? El departamento del Magdalena, que era el gran departamento, la zona territorial de lo que es el Caribe colombiano hoy. Del Zulia, que es la parte Caribe, límites también con, del Zulia no, del Zulia en la parte Caribe, y que también es límite con la parte de los Santanderes nuestros en Venezuela. De Venezuela, que es la parte de lo que hoy en Venezuela es Caracas,
Apure, la parte llanera de Venezuela, el departamento del Orinoco, que es toda esa gran extensión territorial, muchas veces selvática también de Venezuela. De Boyacá, pues bueno, es del territorio que más o menos hoy cubre el departamento de Boyacá, pero también zonas de los llanos. Cundinamarca, donde estamos, más algunas extensiones de lo que hoy en día es el Tolima y el Huila. Del Cauca, que era un departamento poderosísimo, que cubría desde la parte andina, que tenía fronteras con Antioquia y con Cundinamarca hasta el Océano Pacífico, desde su parte sur a su parte norte, ya colindando con Panamá. Y los 3 estados del Ecuador, Guayaquil en su parte pacífica, el Azuay en la parte como de la Amazonía y el Ecuador, lo que hoy es por lo menos el centro o el epicentro de Quito. Ese era más o menos el territorio de lo que justamente nació en 1821 con la emergencia de lo que llamamos la independencia de Colombia. Las regiones de ese vasto territorio estaban delimitadas más por los llamados accidentes naturales que por la existencia y presencia de un Estado que mostrara sus signos a los pueblos de entonces. Los grandes ríos como el Amazonas, el Orinoco o el Magdalena, de un lado, y por el otro la imponente cordillera de los Andes con sus faraónicas ramificaciones. En rigor se podría decir que los centros se nucleaban políticamente y socialmente en Quito, Santa Fe de Bogotá, Popayán, Caracas y Cartagena. El liderazgo de los caudillos políticos militares es apenas natural, estamos apenas transitando ese camino de independencia. Los principales líderes en todos estos territorios eran los generales y militares que habían justamente liderado el proceso independentista y que pues tenían también unos arraigos en algunos territorios y regiones de estos países, o de lo que era en ese momento esos departamentos. Perdón. A juzgar por la correspondencia y protagonismo de las principales figuras que encabezaron la independencia y la construcción de la nueva república, los líderes o caudillos de entonces abrigaban con justicia ser recompensados con dignidades políticas y con la asignación de prioridades para los lugares donde eran originarios. En lo que hoy es Colombia, Santander abogó por el territorio que hoy lleva su nombre y fue epicentro de esa querencia, sus territorios alrededor de lo que hoy es Santander, o lo que antes se llamaba como epicentro la famosa Villa del Rosario de Cúcuta. Otros líderes como Mosquera, el gran general de ese siglo, del siglo XIX, Tomás Cipriano de Mosquera, todavía bisoño cuando participara como oficial de mediano rango en la independencia, adquirió notoriedad y poder con el paso de los años y veló por los intereses del Cauca, su tierra. Cipriano de Mosquera, sabemos, es una figura central en el siglo XIX y en cierta manera es la figura más representativa sobre todo del Cauca, de esos territorios. Y bueno, ya creo que algo saben de historia, saben que al lado de Núñez, quizás fueron las 2 figuras históricamente de ese siglo que más ocuparon la presidencia de Colombia en el siglo XIX. Para el caso de lo que hoy es el Caribe, por tratarse de un lugar estratégico en la lucha contracolonial, muchos de sus líderes cayeron sacrificados y al llegar la independencia
su liderazgo se vio resentido. Se destaca en el comienzo de la República José Prudencio Padilla, el gran líder mulato de origen negro y afro, que además fuera quien se constituyera en el pilar principal del término de la independencia con la derrota de las tropas españoles en lo que era el puerto de Cartagena. Pero finalmente el temor por lo que representaban para los líderes no negros de la República conspiró, en el caso de Padilla, para matarlo en 1828. Como sabemos, Padilla se vio también inmerso en una famosa conspiración de la cual realmente no hizo parte, pero las disputas, enemistades con Santander y con algunos generales, sobre todo de procedencia venezolana, lo prácticamente malograron y terminaron haciéndole juicio y siendo fusilado aquí en la Plaza de Bolívar. No obstante, en esta parte del país, el Caribe, el sentimiento de diferencia con respecto al resto del país siempre fue evidente. Un dato que se percibe no escapó nunca a las querencias de Simón Bolívar. Estado y geografía humana para someter los territorios. El examen del periodo también indica que, salvo el ejército o la institución de la Iglesia Católica, instancias de gobernabilidad se resumían en el poder de la recién creada institución de la presidencia y la vicepresidencia y el Congreso de la República que se componía por hombres de las entrañas de la élite criolla, cuya elección no estaba mediada por mecanismos democráticos. Se suman a estas, desde luego, el ordenamiento constitucional y legal que empezó a desplegarse desde entonces, el cual, como se desprende de un examen del mismo, estaba hecho para ser guardado por hombres de ascendencia hispana. En este ordenamiento, hay que decirlo, creo que fue clave la figura de Francisco de Paula Santander, que fue pues el que luego de la independencia realmente se ocupó mucho de los asuntos civiles y administrativos de la joven república en la que se convirtió justamente estos países que les mostraba en el mapa anterior, la Gran Colombia, porque hay que decirlo, Bolívar todavía para entonces sigue dando algunas batallas adicionales para lograr la independencia plena de naciones como el Perú y como Bolivia. Entonces eso explica un poco que en el ordenamiento, digamos, civil y administrativo que tuvo la joven república o tuvieron estos territorios, Santander fuera una figura clave. El sentimiento de pertenencia a nuestro territorio estaba dado, pues, por las disputas militares, por la mediación de la presencia religiosa o por las disputas territoriales que empezaron a aflorar entre los propios líderes de la recién pasada independencia. Así empezó a notarse, por ejemplo, en tierra de los llanos con el general Páez en Venezuela, quien finalmente, al desprenderse Venezuela de Colombia, por ejemplo, o de lo que era en ese momento la Gran Colombia, ya sabemos, se constituyó en el presidente ya de Venezuela como país independiente. O en el Cauca, esto para años posteriores, en el Cauca, en Colombia, con el general Tomás Cipriano de Mosquera, cuyo protagonismo fue evidente para representar los intereses de esta región del país. Esas dificultades se vieron respaldadas por un ideario que concibió la geografía humana del país en términos que discriminaba a una buena parte de la población de la República. La intelectualidad criolla que se formó al amparo de las luces de finales del siglo XVIII europeo,
construyó un discurso sobre la geografía humana de lo que posteriormente se llamaría Colombia, en el que anticiparon su visión del territorio y de las gentes de la nación que proyectaron fundar. En pensadores como José Ignacio de Pombo y Francisco José de Caldas, cuyo nombre lleva nuestra universidad, la nación se prefigura conformada por una geografía fragmentada y habitada por razas diversas. En ambos, en Pombo como en Caldas, y aunque de distintas formas, es central la preocupación por darle sentido al territorio y por hacer del discurso de las razas el eje central de la nación que comienzan a imaginarse. El profesor Alfonso Múnera precisa además que en los textos de Caldas está con toda claridad la preocupación por entender el territorio de la Gran Colombia como constituido por regiones definidas por su contenido racial y climático. En especial, señala el autor, su conocido texto El influjo del clima sobre los seres organizados, cuya influencia dio lugar a una visión que se instaló en el ideario del siglo XIX para determinar que supuestamente, abro comillas, el escenario natural de la civilización en Colombia eran los Andes, poblados y dominados principalmente por la raza blanca. Pues en ningún otro lugar, decía, según esta visión, la civilización podía crecer y desarrollarse. Gobernar a Colombia y otorgarle un sentido de país no resultó pues nada fácil desde el inicio de la República, ya que las disputas e intereses territoriales pronto salieron a flote y terminaría con ese sueño en 1831, al nacer a la historia Ecuador y Venezuela como nuevos países. Colombia, con lo que hoy es Panamá, seguiría su curso hasta el año 1903, cuando ésta se separó de su territorio. Este mapa que ven ustedes ahí, por ejemplo, es el mapa que se configura en 1832, cuando termina el proyecto de la Gran Colombia. Si ustedes ven, por ejemplo, allí, ya la división interna que se presenta en lo que hoy es Colombia y lo que era Panamá, ya empieza a mostrar unos signos diferentes. Ya ven ustedes allí por el color de cada territorio que hay una división territorial distinta, ¿sí? Entonces, allí ese mapa también es importante para justamente poder ver la evolución de cómo el territorio, una vez acaba la Gran Colombia, sufre una transformación. Por ejemplo, si ustedes lo ven allí, ahí aparece, por ejemplo, la provincia de Ocaña, que es hoy un territorio que hace parte del territorio del norte de Santander, o lo que después fue Santander incluso. Si ustedes ven ahí también, por ejemplo, aparece el Monpós como una provincia aparte de Cartagena, ¿sí? En el caso del Caribe. Por ejemplo, abajo aparece la provincia, la famosa provincia de Vélez. Vélez, que era o fue la tierra después de un gran dirigente liberal de la segunda mitad del siglo XIX, que fue don Aquileo Parra, presidente también de Colombia posteriormente.
ahí también pueden ver, por ejemplo, la provincia de García Rovira, ¿sí? Porque en este momento, hay que decirlo, la división territorial se divide en departamentos que a su vez están divididos en provincias y estos a su vez en lo que se llamó, cantones y distritos parroquiales. Entonces, esta división territorial es importante, como he dicho, para ver la forma como se va organizando el territorio en Colombia. Y son territorios, desde luego, que difieren sustancialmente de lo que pues es la evolución de su organización en el siglo XIX, posteriormente con otros eventos que comentaré más adelante. Bien, dice, durante el curso del siglo XIX se fue creando un sentimiento de territorio y de región nada desdeñable para la gobernabilidad de Colombia. Esto fue sobre todo evidente entre los habitantes de las cordilleras y de sus valles, al igual que en la de sus pobladores del Caribe y el litoral pacífico, como lo atestiguan algunos estudios que muestran un sentido de pertenencia y de poder en algunos territorios a expensas de discriminar a otros de la nación. Conforme con la Ley Fundamental de 1831, que es parte de lo que he mostrado, la división del país se hizo en provincias centrales que formaron el estado de la Nueva Granada. Aquí, porque aquí en este momento el nombre del país cambia de Gran Colombia a la República de la Nueva Granada. Y fueron suprimidos, en este caso fueron suprimidos los departamentos, que como les he mostrado en el mapa, ya el territorio se divide en provincias. El país quedó dividido en 18 provincias en ese momento, algunas de las cuales les he mencionado. La anterior división fue consagrada formalmente en la Constitución Nacional de 1832. Para este momento, por supuesto, un dato que es clave, ya Bolívar ha muerto. Bolívar murió, como sabemos, en 1830. Prácticamente su muerte acelera el derrumbe de ese gran sueño que él había ideado de armar un gran país con eso que denominó la Gran Colombia. En los años siguientes a esta división de 1832 se crearon nuevas provincias, entre estas las de Mariquita, Medellín, Valledupar, Vélez, García Rovira, Zipaquirá, Cundinamarca y Tequendama, entre otras. En total se registraron, sobre todo para 1853, es decir, luego de 20 años, 36 provincias. Siguieron a estos distritos, los distritos parroquiales, pero se eliminaron los llamados cantones, amén de establecer otros territorios especiales. Y este es un dato clave porque está también en la manera como se ha mirado el territorio y la construcción del Estado en Colombia. Aparte de estas provincias, hay zonas del país que todavía están tan excluidas, tan alejadas, que se convierten en lo que se denominó territorios especiales. Y miren, estos territorios especiales eran, por ejemplo, Bocas del Toro, que era ya prácticamente un territorio en los límites con Costa Rica. Está también la Costa de Mosquitos, que era un territorio cerca, como sabemos, a lo que hoy es Nicaragua. Y están también territorios como San Martín, aquí en los Llanos, ¿sí? Lo que hoy es el Meta, entre otras. El mapa que ilustra esos territorios, voy a mostrárselo acá porque se ve bastante bien, aquí está, que son los que están allí dibujados, coloreados, ¿no? Fíjense que aquí tenemos a Bocas del Toro, está el territorio del Darién,
todavía estamos en un momento donde Panamá es parte de Colombia, ¿sí? Está acá lo que llaman Guanacas, que es prácticamente en la región de lo que hoy es el Cauca, Raposo, que es parte de lo que hoy es el puerto de Buenaventura y sus alrededores, o está, por ejemplo, también territorios como, aquí le ponía San Martín, acá abajo está el Caquetá, más arriba está el Casanare, y todavía acá incluso por la parte del Caribe está además la Sierra Nevada y Motilones y está la Guajira. Estos territorios para entonces se denominan territorios especiales. Son los territorios que también después, al lado de otras, digamos, regiones, se constituyeron más tarde en lo que llamaron los territorios nacionales. Entonces, este es un dato también para que vean cómo justamente la geografía del territorio va creando unos territorios donde parece que el Estado no alcanza nunca a llegar y sin embargo se les hace una denominación como para figurar que se hace soberanía sobre ellos. El surgimiento, seguimos entonces, el surgimiento de nuevas provincias, aparte de las ideologías que ya comenzaban a permear la mentalidad de la élite dirigente, también se vio estimulada por sentimientos regionalistas que empezaron a tomar fuerza, sobre todo por la prevalencia que la dirigencia influenciada por las corrientes hispanocatólicas seguían defendiendo, pues no habían abandonado una visión que en cierta forma concebía a la nueva república como una especie de extensión de los territorios y la ideología monárquica española. La organización del Estado, un subtítulo que tengo acá, la organización del Estado para civilizar los territorios salvajes. Buena parte de esto es de los que les he mostrado ahora acá. Si se aprecia la visión geográfica del territorio colombiano, hay que anotar que buena parte del país no era un territorio que cubriera el Estado y que muchos tenían nombres para identificarlos, pero no tenían cómo gobernarse a sí mismos, como eran los casos de Caquetá, que estaba bajo la jurisdicción de la provincia de Pasto, o la misma costa de Mosquitos o el archipiélago de San Andrés, que dependía de la provincia de Cartagena. Estos fueron siempre territorios que se veían como la periferia del país o como aquellos que se encontraban lejos y aislados de sus principales centros poblacionales y por lo mismo necesitaban siempre de la tutela de los centros administrativos y políticos con más trayectoria histórica y administrativa. De hecho, es lo que en estudios recientes se ha cuestionado al ver buena parte del territorio de Colombia como un espacio en el que la imagen que cabe es la de territorios salvajes, periféricos o de fronteras inciertas. Un proceso que al estudiarse se ubica en todo el arco de tiempo que duró la colonia. En extenso, veamos cómo lo señala Margarita Serge. El conjunto, dice ella, de relatos que media la relación con estos espacios y sus habitantes históricos gira alrededor de dos imágenes focales. Desde la conquista, las regiones, entre comillas, por explorar en América se han visto como tierras de promisión. Las exuberantes historias del Dorado, localizado en algún lugar de las selvas de la América del Sur, atrajeron a miles en una insaciable búsqueda de riqueza rápida, pletórica y fácil. Esta quimera ha marcado permanentemente la relación con estos territorios, que han sido desde entonces el escenario de desaforadas empresas que pretenden realizar la promesa de su riqueza. Después del Dorado fueron las maderas finas, las quinas, los cauchos, las pieles y las plumas. Hoy son las esmeraldas, los metales preciosos, el petróleo, la marihuana, la coca, la amapola y la biodiversidad. Han sido explotaciones de tipo extractivo, intensivo y extensivo. La segunda imagen focal
de estos territorios es la de su violencia constitutiva. La amenaza que representan. Nunca han dejado de ser, comillas, tierras de nadie, zonas rojas. Allí impera, comillas, la ley del monte, es decir, la imposición de la voluntad del más fuerte, sin límites, al amparo de la impunidad, resguardada tras el secreto a voces que está a la orden del día en estos lugares salvajizados. Cuando se las ve, se enfocan el horror de las masacres, la tortura, las venganzas, humillaciones y violaciones. Se hace énfasis en la larga historia de crímenes que remiten a otros crímenes anteriores y estos a otros aún más anteriores. Constituyen lugares que inspiran invariablemente el impulso de domarlos y controlarlos a la brava, el único medio para poseer y dominar los territorios vírgenes. El mapa de los que fueron una vez los territorios salvajes que se entregaron para ser civilizados a las prefecturas y los vicariatos, se asemeja enormemente al mapa de las actualmente llamadas, comillas, fronteras internas, expresión con la que se resalta el sentido de frentes de expansión del proyecto nacional, por lo que uno de los aspectos centrales con las que éstas se caracterizan es precisamente la de la ausencia del Estado. Como se puede apreciar, son imágenes que aún ya entrado el siglo XXI no nos abandonan para mirar dichos territorios como lugares en los que se esconde no solo riqueza y violencia, sino también un espíritu indomable y necesitado de civilización. Con esa misma visión fue también como en la segunda mitad del siglo XIX se les vio como territorios de nadie, o con la eufemística y ambigua expresión de territorios nacionales. Y no por casualidad son vastas porciones del territorio colombiano que han sido teatro, por un lado, de misiones y evangelizaciones del clero católico y de otra, de las propias Fuerzas Armadas del Estado, o peor aún, de diversos actores armados o radio de acción de todo tipo de bandidaje. Se puede concluir entonces con la misma visión de la historiadora Margarita Serge, que la nación no se ha definido en contraposición, que la nación se ha definido en contraposición a sus, comillas, confines, a aquellas áreas geográficas habitadas por grupos aparentemente ajenos al orden del Estado y de la economía moderna, que históricamente no se han considerado ni intervenidas ni apropiadas por la sociedad nacional y que por ello han representado un problema para el control y el alcance del Estado. Estado, regiones y orden político. Para mediados del siglo XIX, hay que decir, no obstante, que el credo liberal de una parte de la dirigencia republicana se venía abriendo paso, lo cual se materializó en el gobierno de José Hilario López, el cual consagró diversas libertades como pilares de las nuevas relaciones que se proponían para la construcción de la República. Entre esa, la abolición de la esclavitud en 1851. Estamos hablando de 30 años después de la independencia. Desde el punto de vista legal o constitucional, la organización del territorio colombiano devino en la emergencia de nuevos postulados que finalmente le abrieron paso a la llamada disputa entre centralistas y federalistas, disputa que tiene varios hitos en el siglo XIX republicano. Las constituciones liberales o federalistas, primero de 1853, luego la de 1858 de Mariano Ospina Rodríguez y posteriormente
sobre todo la de 1863, que es la gran constitución que consagra el federalismo en Colombia y una nueva forma de organizar el territorio. En la de 1853 se consagró la separación de la Iglesia y el Estado, al tiempo que se consagró el voto popular para los hombres a partir de los 21 años. Su logro más importante fue el establecimiento de las libertades individuales y de que cada territorio administrativo expidiera su propia carta política, lo cual fue el germen para la consagración en la de 1858 de los estados confederados, que dio lugar a que el país se gobernara mediante una federación, pero en donde los estados soberanos estaban obligados a dar cuenta al gobierno central y a contribuir a los gastos de la nación. Los estados en que se dividió el país fueron, voy a poner aquí el mapa para que lo recordemos, a ver si está, es este. Si lo ven allí. Los estados en que se dividió el país fueron los estados de Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Antioquia, Magdalena, Santander y Panamá. 8 estados. Esta división sumó después, por intereses políticos, la creación del estado del Tolima para constituir 9 estados. Al amparo del federalismo, como forma de división territorial, dirigentes del radicalismo liberal adquirieron un poder notorio que, como se sabe, dio lugar a varias guerras civiles nacionales y regionales y a un declive de las tendencias conservadoras dentro del Estado colombiano. Los llamados estados de la Cordillera Oriental, esto es clave porque pues esta es geografía primaria, creo que todos la conocemos. Los llamados estados de la Cordillera Oriental, pero también del estado de Antioquia, ocuparon la escena política y fortalecieron un espíritu de autonomía que negaba incluso funciones básicas al Estado nacional, como la de la gobernanza de los recursos y de los tributos, o sea, de los impuestos. Según se ha estudiado, algunos autores describen que las tendencias regionalistas adquirieron tal preponderancia que ellas fueron motivo de tensiones y desencuentros durante el citado periodo que se prolonga hasta 1886. Sobre todo, desde 1867 y hasta 10 años después, líderes de los estados de Cundinamarca, Santander y Boyacá forjaron una alianza que les permitió alternarse en la presidencia de la República. Estos son además los 3 estados de la Cordillera Oriental de ese momento, como se dividió el territorio de Colombia. La división territorial del federalismo, la división territorial es la que está allí en ese mapa. Esos estudios indican además que los estados de la Cordillera Oriental, Cundinamarca, Boyacá y Santander, tomaron el ideario radical liberal para consolidar las economías de dichos estados con los recursos que se derivaban de cultivos como el tabaco o la quina posteriormente, pero también de los cuantiosos recursos que se recaudaban desde las aduanas de los estados de Panamá y Bolívar, lo cual fue motivo de reclamaciones durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIX. El liderazgo de este periodo se centra en figuras como Mariano Ospina Rodríguez, Tomás Cipriano de Mosquera, Santiago Pérez, Ezequiel Rojas, uno de los fundadores del Partido Liberal, Mariano Ospina Rodríguez, como se sabe, también fundador del Partido Conservador. Juan José Nieto, Manuel Murillo Toro, uno de los principales líderes radicales durante la segunda del llamado radicalismo que se conoce en la historia política de Colombia de la segunda mitad del siglo XX. Manuel Murillo Toro. Pablo y Justo Arozomena, líderes ellos del estado de Panamá. Salvador Camacho Roldán, de Boyacá. José María Samper, de esta tierra.
José Eusebio Otálora, de Boyacá, Julián Trujillo, del Cauca, Pedro Justo Berrío, uno muy importante, Pedro Justo Berrío, el gran líder antioqueño por excelencia, conservador, ¿sí? Pero también defensor del federalismo, que era una cosa extraña. Antioquia en eso, en la segunda mitad del siglo XIX es un caso un poco singular, porque pese a su fuerte ideario católico conservador de ese estado, no defendían el centralismo como era muy usual, sobre todo en la dirigencia principal conservadora, sino que en ese caso, por un problema de regionalismo, eran más afectos al federalismo, a reclamar la autonomía de los estados. Pedro Justo Berrío, que como sabemos, su nombre lleva uno de los parques emblemáticos de Medellín. Ignacio Gutiérrez Vergara, de acá de Cundinamarca, Rafael Núñez, el gran líder del estado de Bolívar y de Panamá, que es una cosa que a veces se olvida. Núñez no fue solamente el gran dirigente cartagenero, varias veces presidente, sino que también Núñez en su carrera política, incluso inicial, tuvo una gran presencia en el estado de Panamá, tanto así que incluso su primera esposa, como se sabe, fue de Panamá, era oriunda de Panamá. Bueno, Aquileo Parra, el gran líder santandereano de Vélez, y aquí puse uno que es muy importante porque sobre todo a finales sobre todo en el último cuarto del siglo XIX es importante, que es Miguel Antonio Caro, entre otros. El periodo cubierto por lo que se llamaron los Estados Unidos de Colombia fue un periodo que en todo caso vio florecer fuertes tensiones regionales alrededor de los estados creados. Fueron tensiones que protagonizaron los líderes de los estados andinos en contraposición a los estados con costas. Con costas me refiero no solo a lo del Caribe como usualmente muchas veces se piensa, sino también al Cauca, porque el Cauca era un estado territorialmente inmenso. Tenía sus fronteras en los Andes, pero también en el Pacífico y aún abajo en la Amazonía. Eso explica no solo las polémicas y actitudes destempladas con los líderes del Caribe, en especial con Rafael Núñez y luego con los dirigentes panameños, sino también las disputas con Tomás Cipriano de Mosquera, quien sin duda representaba la voz más poderosa en el estado del Cauca. No obstante, las tensiones que se daban, más allá incluso del ideario liberal o conservador católico de esos años, resulta por eso contradictorio que tanto liberales radicales de los estados de Cundinamarca, Boyacá o Santander coincidieran con la defensa y autonomía soberana de los estados con las posiciones conservadoras y un tanto autárquicas de un estado como el de Antioquia. El regionalismo, pues, que se forjó al amparo del federalismo en el siglo XIX, no fue exclusivo de corrientes liberales, sino que lo hubo también en las huestes conservadoras. El sentimiento separatista y regional tuvo momentos tan álgidos que fue en cierta manera lo que llevó a que una figura como Rafael Núñez, luego de una militancia en las filas radicales a finales de los años 50 y los 60 de esa centuria, posteriormente fuera quien liderara una corriente que buscó morigerar el ímpetu regionalista que ganaba cada vez más adeptos y que, cosa paradójica, había sido una de las reclamaciones constantes de los estados costeros, en especial los del Caribe, de donde éste provenía. Las dotes intelectuales y la audacia política de Núñez se vio derrotada a finales de los años 70 de ese siglo, en virtud de los recelos que aún guardaban la dirigencia conservadora del pasado radical de aquel. Ese prejuicio, no obstante, se vio disipado cuando Núñez se dedicó en la prensa y en diversos ámbitos de la vida social a cortejar a los principales líderes de los estados andinos de entonces, con la promesa de conjurar el ímpetu regionalista y sobre todo de devolverle a la Iglesia Católica los bienes que se le habían arrebatado antes, así como devolverle la tutela de la educación pública. La estrategia política de Núñez incluía, además
devolverle al Partido Conservador muchos lugares de poder en el Estado, de los cuales habían sido excluidos durante muchos años por la dirigencia radical del Partido Liberal. James William Parr, un colombianista, ha descrito esa transformación de la siguiente manera. Núñez inició en 1853 una década impresionante y a veces controvertida actividad política nacional. Se fue a vivir al exterior en 1863 y se dedicó durante 10 años a viajar, a escribir y a actividades intelectuales. Su experiencia política, prestancia intelectual y oportuna ausencia de Colombia lo destinaron a encabezar el ataque al predominio radical cuando regresó al país a mediados del decenio de 1870. Como líder de la ofensiva se convirtió en un candidato regionalista que buscaba acabar el control de la región de la Cordillera Oriental sobre el gobierno nacional. Los sentimientos regionalistas no cesaron, sin embargo. Prensa de Cundinamarca en 1875, por ejemplo, acudió incluso a ataques racistas y de discriminación regional que buscaban contrarrestar la fuerza que tomó la candidatura de Núñez a la presidencia con el apoyo de los estados costeros del Caribe. Al respecto se señaló que, comillas, las palabras separación de la costa no han sido todavía escritas en documentos públicos, pero esas palabras vienen pronunciándose con más o menos énfasis de algún tiempo atrás, decía la prensa de ese momento. Una semana después agregaba un insulto racial al estigma político, al anunciar que todos los estados leales, comillas, se preparan para oponerse a los aliados de la costa, que quieren hacer de la República una merienda de negros. O también, voces conservadoras señalaban, pese a las cercanías de Núñez con esa corriente política, que, comillas, el país jamás podía consentir al deseo de mulatos, de separación regional y control de las aduanas, por efecto pues, de ser estos estados donde estaban los puertos principales y las aduanas del país. Es decir, décadas después de la independencia volvía el credo que atribuía sentimientos de progreso y valía solo a los habitantes de las tierras andinas, como lo habían sostenido con prejuicios enormes algunos de los prohombres de la independencia de ascendencia blanca y criolla. El proceso que llevó a la presidencia a Núñez, como se sabe, culminó con el debilitamiento del radicalismo y con la asunción de Núñez en alianza con los conservadores a la presidencia de la República. De ahí en adelante, Núñez logró neutralizar y controlar el poder de los principales radicales, en ese momento también en divisiones internas, para consolidar un poder tal que desembocó finalmente en la limitación del poder de los estados y las regiones, lo cual finalizó con la creación de un estado unitario, centralizado, dividido entonces en departamentos. Este es más o menos el mapa de Colombia con esta nueva visión que salió de la visión de Núñez y de todo el periodo llamado de la regeneración, y que bueno, en otra charla que vamos a abordar esto, es lo que consagró la Constitución famosa de 1886. Bueno, el proceso le otorgó además poderes inmensos a la Iglesia Católica y le devolvió el control casi absoluto sobre la educación pública, no sin antes, por supuesto, generar nuevas guerras civiles en las regiones y a nivel nacional. El proceso dio lugar a la llamada regeneración y a la construcción de un régimen con fuerte influencia conservadora que se prolongó hasta el primer tercio del siglo XX.
Estado de Integración Territorial y Nuevo Orden Regional. Las bases para construir un Estado fuerte y centralizado ya habían echado raíces, pero las disputas territoriales y los sentimientos regionales no habían desaparecido, sino que se despertaron más en algunos territorios. El siglo XIX se vio así despedido por la conocida Guerra de los 1000 días, pero el 20 había nacido con ese mismo signo y daría lugar al desmembramiento territorial más significativo de Colombia con la separación de Panamá, territorio donde se había incubado un sentimiento separatista desde años atrás, no solo por intereses norteamericanos sobre este territorio, sino también porque buena parte de los recaudos de aduana de ese departamento se los apropiaba el Estado Nacional. La separación de Panamá también dio lugar a una nueva configuración u ordenación y división del territorio durante el gobierno de Rafael Reyes, comenzando el siglo XX, según lo señaló Falsborda, cuando dijo que había el peligro latente de nuevos separatismos, en especial del Cauca y de la costa atlántica, algunos de cuyos dirigentes fueron castigados con el destierro en Orocué y Mocoa. Reyes concibió para contrarrestar estas tendencias una política de subdivisión de los grandes departamentos existentes que en realidad eran casi los mismos estados soberanos de antes de 1886. En esta forma quiso debilitarlos definitivamente, encuadrando a sus políticos en nuevos departamentos más pequeños y manejables. Y en efecto, esa estrategia atemperó los ánimos regionalistas y separatistas, pero al costo de perder definitivamente el territorio de Panamá, solo compensado por la indemnización que se acordó con el gobierno de los Estados Unidos para entregarle al país 25 millones de dólares. El mapa de ordenamiento es el que está más o menos en estos dos mapas, uno que es de las primeras décadas del siglo XX y el otro que ya es con la última gran organización del territorio que se dio en Colombia, sobre todo a partir de los años 50 y 60 del siglo anterior. Este proceso, que culminó Reyes en 1908 con una nueva división territorial, creó 34 departamentos, contando Panamá a pesar de que ya se había separado, más el territorio del Meta y el Distrito Capital. De los departamentos nuevos de esta nueva división territorial, sobrevivieron Atlántico, Caldas, Huila y norte de Santander. Esa disposición, no obstante, pronto tuvo un revés al echarse atrás la creación de nuevos departamentos por un reajuste que hubo entre 1910 y 1914, lo cual arrojó como resultado que Colombia quedara con 15 departamentos, 2 intendencias y 7 comisarías, distribución que no empezó a agrietarse sino hasta mediados de ese siglo. Aquí, por ejemplo, hay un dato nuevo y es que para la división territorial del país que impulsó Rafael Reyes, aparte de los departamentos, que ya era una forma administrativa que se había creado desde el siglo XIX en algunos de sus, digamos, trecho político, se crean estas figuras de las llamadas intendencias y comisarías. Este dato también es importante porque esta fue prácticamente la condición y el estatus, por decirlo así, de consolación que se le dio justamente a los famosos territorios, esos excluidos y alejados que les he comentado antes. Uno de cuyos territorios de ese momento era justamente un territorio clave en el despertar regionalista que hubo sobre todo a mitad del siglo XX, que fue el Chocó, que hasta ese momento era intendencia. La otra gran división del territorio, y aquí voy cerrando, en el siglo XX, comenzaría justamente con la lucha que los habitantes del Chocó
habían iniciado desde las primeras décadas del siglo XX, porque como sabemos, el Chocó, lo que hoy es el Chocó, era un territorio que hacía parte de ese todavía muy poderoso para entonces estado del Cauca. Poco después, entonces, esa división tuvo fin, esto lo señala en un texto también Orlando Falborda, dice, una campaña de los habitantes del Chocó que comienza y termina en el año 1947 con la creación del departamento del Chocó. Poco después, y esto es lo importante, poco después de esto también hay otra gran división y se crean los departamentos de Córdoba en el Caribe en 1951, que es una digamos, parte del territorio del gran departamento que se conocía como Bolívar, el Gran Bolívar, o el Bolívar Grande. Entonces, para entonces surge, por ejemplo, Córdoba en 1951, Meta en 1959, La Guajira, otro desmembramiento del otro gran departamento del Caribe, que era el Magdalena, ¿sí? Surge entonces La Guajira en 1964, Risaralda y Quindío, que es se desprenden de Caldas, Sucre también nuevamente en el Caribe como parte de lo que era Bolívar en 1966 y finalmente el Cesar, que era parte también del departamento del Magdalena y que se crea en el año 1967. De esta división territorial, como se puede apreciar, varias regiones se vieron reconfiguradas. La región Caribe, la Orinoquía, Caldas y el Pacífico. Esa división se mantuvo en los lustros siguientes, más allá de reclamos y nuevas reclamaciones de divisiones territoriales. División que se modificó en 1991 con la desaparición de las llamadas intendencias y comisarías que ocupaban lo que antes se llamaron territorios nacionales. Desaparición que también erigió esos territorios en nuevos departamentos como una manera de hacer justicia legal con sus pobladores, pero también como una manera de integrar a la administración del Estado a vastos territorios que aún conforman la llamada periferia del país. La división administrativa de Colombia en el siglo XX, si bien ofreció cierta justicia territorial a muchos de sus habitantes, no así creó la infraestructura ni las instituciones estatales sólidas que permitan el control territorial y la implantación del orden constitucional y político en muchas zonas periféricas. De hecho, la división político-administrativa se sobrepone con gran fuerza a la delimitación de regiones culturales y naturales que sin duda tienen más peso que las divisiones político-territoriales que consagran nuestras normas. Ese hecho es una evidencia contundente de la fuerza telúrica que aún conserva el sentimiento regional en la construcción de la nación y del Estado nacional. El Estado, como fuerza de coerción y orden, no alcanza la plenitud de su soberanía en vastos territorios de Colombia. Si bien es indudable que hay avances en la construcción del Estado en la llamada periferia, también es verdad que la ausencia o debilidad institucional de este es caldo de cultivo para la creación de órdenes violentos y para el dominio de actores armados ilegales y para el florecimiento de todo tipo de prácticas de bandidismo y delincuencia, como se ha venido presentando desde los albores de la República. En el circuito del Estado es evidente también que algunas divisiones territoriales, como los municipios, no cuentan con las competencias ni el gobierno más adecuado para controlar sus territorios y ganar en gobernanza. Otras formas de ordenamiento del territorio también han ganado presencia, pero sus competencias y bondades están por fortalecerse, como es el caso de los resguardos indígenas o los territorios comunales afros con sus consejos comunitarios. Organización del territorio que no siempre se acoplan armónicamente con las divisiones territoriales clásicas que consagran nuestro ordenamiento jurídico.
Aquí, para terminar, adicionalmente también hay que mencionar que otras formas de ordenación del territorio, como son los llamados parques naturales y muchas reservas naturales, también cuentan a la hora de concebir cómo gobernar los territorios en Colombia y qué tipo de gobernanza y de instituciones son las más adecuadas para que justamente el Estado cumpla ese papel tantas veces postergado de llegar a plenitud en muchos de los territorios de lo que hoy es Colombia. Bueno, eso es, creo que, grosso modo, la presentación de esta conferencia sobre la configuración de lo que ha sido Colombia históricamente, desde luego con cosas pendientes por desarrollar, que como decía al comienzo, van a ser motivo seguramente de aproximación en otras de las conferencias que están previstas en este ciclo para el presente semestre. Pero este tema de lo regional, de cómo se ha ocupado el territorio, de cómo se ha ordenado en Colombia, para nosotros creo que representa la oportunidad de volver a reflexionar de un tema que además en las condiciones actuales va a ser nuevamente y está siendo motivo de preocupación en virtud pues a también la emergencia, podríamos decir así, que hay de un nuevo gobierno que se supone le apuesta a reivindicar muchos de los territorios olvidados y abandonados de nuestra república. Eso es. Bien, gracias, profesor David. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere intervenir sobre el tema expuesto, bien, hay un espacio de 10 minutos para ello. Quiero agregarle a la exposición del profesor David que había unos temas muy centrales, ¿no? Un tema muy fuerte, o los temas centrales fundamentalmente giraban alrededor de la legitimidad o no legitimidad de la independencia, ¿sí? Y para eso se discutían unos textos de Antonio Nariño y Antonio León con relación a si era válido o no, y Antonio León, que era realista, sustentaba la legitimidad del gobierno del rey en documentos, como la bula papal de Alejandro VI, que en el año 1493 regaló estas tierras al reino de León y Castilla. Otra de las grandes discusiones era sobre si un Estado supranacional o Estados atomizados. Eran otras de las grandes discusiones que se reflejan en el Congreso de Panamá de 1826 y en la Carta de Jamaica, por ejemplo, de Bolívar. Entonces eran documentos muy importantes y pues como nos ha ilustrado muy bien el profesor Navarro, lo que era la República de Colombia, sí, que abarcaba lo que era el territorio del Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía de Venezuela y la Audiencia de Quito, que fue la división político-administrativa que los Borbones, sí, decidieron para sus colonias en América, creando dos virreinatos, además del de la Nueva Granada, también el de el Río de la Plata, porque existía el del Alto Perú y el de México, que fue dado por los Austrias. Entonces, esos temas también son importantes tener en cuenta porque cómo se ha ido configurando el territorio nacional y como dice el profesor Navarro, más territorio que Estado, porque si algo que fraccionó todo esto era precisamente la falta de presencia de Estado. Incluso hasta nuestros días todavía el Estado aún no tiene presencia en algunas partes del territorio y por eso, en cierta forma, las insurgencias asumen el control político-administrativo en ciertos territorios, ¿sí? Y en ciertas poblaciones. Entonces le agradecemos mucho al profesor Navarro por su intervención. Entonces, profesor Fidel, sí.
Gracias, profesor David. Hay una cuestión que a mí me parece como muy importante mirar en la conferencia que él ha presentado, y es de que, por ejemplo, en el caso del sistema educativo nuestro, ya no se enseña geografía, y es un área, es una disciplina de las ciencias sociales. Cuando nosotros miramos la ley 115 del 94, que está la historia, porque esto tiene que ver con la historia, está la geografía, y aparte de la geografía como disciplina de las ciencias sociales, tiene geografía física, que él nos ha mostrado allí, geografía económica, que también nos ha mostrado, geografía humana, porque cuando ustedes miran toda esta parte, lo que llamamos hoy en día la Orinoquía, que hace apenas 34 años crearon esos nuevos departamentos. Acuérdese que la Iglesia Católica, que es la que tiene el control de la educación, esos territorios son los que ellos llaman, en las primeras legislaciones educativas de comienzo del siglo XX, son los territorios de los salvajes, que es lo que llamamos en la década de los 70, en la nueva ordenación, en el siglo XX, en la nueva ordenación territorial, es lo que eran los antiguos territorios nacionales. Y esos territorios nacionales, cuando nosotros miramos desde la geografía humana, es lo que se va a reivindicar a partir de la Constitución del 91, que es el artículo 7º que reconoce la nación colombiana. Por eso aquí nunca se ha podido construir un proyecto de nación. Nunca se ha podido construir un proyecto de nación, porque si ustedes miran todos estos los territorios nacionales son los pueblos originarios, y apenas hasta el 2010 es de que se viene a crear o se viene a aprobar una ley que reconoce esos territorios, y es la ley de las lenguas nativas, que tampoco se reconocían, porque es que con el proyecto, por ejemplo, de lo que fue la modernidad del siglo XVII-XVIII, Occidente va a imponer un conocimiento único, es decir, que supuestamente lo único que tenía validez era lo que se había hecho en Francia y en Inglaterra y en España. Entonces acá se va a imponer una lengua, primero fue el castellano y después es el español. Eso va a generar un problema en el tema de la geografía humana muy serio, y hay resistencia frente a eso, que es lo que se va a reivindicar en la Asamblea Constituyente de 1990, que ya, por ejemplo, todos estos territorios que eran considerados como salvajes ya van a tener reconocimiento, que es el artículo 7º de la Constitución, que reconoce al Estado colombiano como pluriétnico y multicultural. Por eso aparece la ley 115 y aparece en la ley 115 el título 3º, que es el tema de la etnoeducación, y en Colombia se crearon 7 licenciaturas. En esas 7 licenciaturas que se crearon no se enseñan lenguas nativas, y hay una ley de lenguas nativas del Ministerio de Cultura, y la misma legislación dice que en el nivel del preescolar se tiene que enseñar en lenguas nativas, y eso es precisamente para que no se perdieran esas culturas, porque ahí incluso el profe mostraba cómo desde la geografía económica esos territorios, incluso aquí se llegó en un gobierno a hacer una propuesta de otra vez hacer migraciones de europeos para el tema de la limpieza de sangre, es decir, para borrar estos pueblos. Lo que se hizo en Argentina con los pueblos originarios, que se cometió un genocidio y trajeron europeos a poblar las pampas. Eso mismo se propuso acá, pero no pudieron hacerlos. Eso no lo pudieron hacer. Y eso también nosotros podemos mirar en todo lo que es todo lo que es la región pacífica, que fue el gran estado del Cauca, porque precisamente nosotros no hemos tenido. Nosotros todavía estamos prácticamente lo que fue la primera escuela de la economía, que es la fisiocracia, la riqueza la genera la tierra. Y si ustedes se dan de cuenta, y él nos los muestra en la geografía económica,
Por eso el conflicto en Colombia está ligado a la tierra. Y un 1% de la población concentra toda la riqueza de la tierra en Colombia. Miren toda la región de allá del valle, de lo que es el Pacífico, que es el Valle del Cauca, que todo eso fue el estado del Cauca. Son 4 o 5 familias los dueños de la tierra. Y entre eso creo que la semana pasada hablamos, hay una institución que era la que concentraba más la tierra, que es la institución de la iglesia. Entonces, ahí hay una cuestión de que yo sí creo que es muy importante. Exactamente. Y si ustedes miran el estado del Cauca, eso es los que van a concentrar la tierra, que son los criollos de la época de la colonia, hasta hoy. Por eso el conflicto que ustedes ven hoy en día en esos territorios, porque eso es lo que están exigiendo los pueblos originarios, guambianos, paeses, todos estos pueblos en el Cauca, incluidos los pueblos afros. Entonces la Constitución del 91, con la ley de tierras, ya empieza, y ahí también se inicia otro tipo de violencia, porque a estos pueblos los empiezan a desplazar, y aparte de eso, por eso Colombia hoy en día tiene más de 8 o 9 millones de personas desplazadas internamente en el territorio. Este tema de territorio y Estado, es muy importante hacer ese tipo de análisis desde lo que tiene que ver con la geografía política, la geografía económica, ¿sí?, la geografía física y la geografía cultural. Que eso, por eso es que ustedes ven de que intencionalmente hace 40 años en el gobierno de Belisario Betancur, conservador, quitó la enseñanza de lo que tiene que ver con la historia, y en las ciencias sociales, cuando nosotros miramos el caso de las ciencias sociales en Colombia, también todos estos temas van a desaparecer de los currículos. Entonces, eso se hace con esas intenciones para tener un pueblo sin memoria, porque la memoria es parte de la historia. Y nosotros, para entender el pasado, tenemos que comprender el presente, y es a partir de la historia. Entonces, y la historia es una disciplina en las ciencias sociales que está ligada al tema de la geografía. Es por eso de que sacan todo esto de la enseñanza en la educación básica y media. Entonces, este tema es muy interesante porque de todas maneras nos permite entender y comprender el atraso de todas esas regiones de Colombia que nos mostraba el profe, ¿sí? Y el atraso tiene que ver con una institución que es la iglesia. La iglesia se negó a que esos salvajes, como ellos los denominaban, se educaran, y si uno no tiene acceso al conocimiento, pues no hay acceso a lo que tiene que ver con el progreso, ni con la movilidad social, porque la educación es el bien preciado más importante para las transformaciones de las sociedades, y eso ustedes los pueden mirar. Por eso España se queda atrasado frente al resto de Europa, porque en España es la iglesia la que tiene la educación, y lo que él mostró ahí con Rafael Núñez le va a entregar la administración de la educación a la iglesia. Entonces la iglesia dice, estos salvajes hay que mantenerlos como los teníamos en la colonia, ¿sí? Entonces a eso se debe el atraso de todas esas regiones y de todos esos territorios en Colombia. Yo quería hacer como ese comentario. Gracias. Vamos a mirar cómo están ustedes de geografía. Voy a escoger 1 o 2 estudiantes para que me responda. ¿Quieren que sea o quieren que sea voluntariamente? Bogotá se encuentra ubicada en cuál de las cordilleras. Rápido, 1, 2, 5 para el primer corte. No presenta parcial. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. ¿Quién? Aló. ¿Cuál? ¿Occidental? ¿Central? ¿Oriental? Central, vea, están diciendo que la central. ¿Oriental seguro? Pero no lo dijo entre los 5 segundos que di. Bueno, acuérdense que les hablé de los estados de la cordillera oriental en el siglo XIX, y ahí está Bogotá. Oriental, sí. Porque era el estado de Cundinamarca, de la cual pues Bogotá es parte. Yo dije rápido porque usted iba a buscar a Mr. Google una vez rápido a ver qué le respondía.
Bueno, Bueno, una cosa, chicos, miren, este es un recorrido general, pero desde luego esto tiene mucho más complejidad. Fíjense que yo les he tratado de mostrar la división político-territorial de lo que ha sido Colombia, pero en la construcción del Estado mismo hay cosas que no son claras. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, para adelantar cosas que seguramente en otras conferencias nos tocará abordar de manera más precisa. Miren, nosotros tenemos un Estado nacional, pero, por ejemplo, la forma como está organizado la justicia en este país no coincide muchas veces con la división político-administrativa del Estado. La forma como está organizado, ustedes ven incluso las mismas fuerzas militares. La jurisdicción que tienen muchas brigadas, muchas divisiones, no coincide con la división político-administrativa. Y si ustedes lo ven a instituciones claves como por ejemplo la misma Iglesia Católica, la forma como opera la Iglesia Católica en el territorio no es la misma con la que se opera desde el punto de vista de la división político-territorial. Eso es lo que hace que justamente en el Estado colombiano se transpongan diversas divisiones a la hora de ocupar y de entender el territorio. Entonces, ahí hay, por ejemplo, justamente uno de los problemas que tenemos de cómo garantizamos, sobre todo en muchas regiones, ese es otro asunto que está estudiado por algunos otros, en otros estudios, de cómo garantizamos el derecho al Estado en muchos territorios. Porque prácticamente en algunos territorios tener derecho al Estado es justamente eso, que históricamente no han tenido esa posibilidad y entonces hay es que reivindicar eso. ¿Sí? Entonces, hay aquí en el Estado mismo una manera de organizar, por ejemplo, cómo la fuerza pública controla el territorio, cómo la justicia, el sistema judicial controla el territorio. Por eso, por ejemplo, en muchas regiones antes vemos esos famosos, los famosos, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Estos juzgados promiscuos, ¿sí? Que muchas veces tienen jurisdicción sobre territorios que no son desde el punto de vista de la decisión político-administrativa los mismos, pero que judicialmente operan en territorios distintos, como también la forma como los militares ocupan el territorio. Una brigada puede estar en Putumayo y también, por decir algo, en Caquetá, pero desde el punto de vista de la división político-administrativa son dos departamentos distintos. Entonces, esto es lo que justamente nosotros como nación no hemos podido desentrañar para ver cómo justamente el Estado llega a muchos territorios y efectivamente hace control social. Y lo hablo en términos, por decirlo, positivos, es decir, como aquella presencia del Estado que llega a los territorios para ofrecer servicios, para garantizar derechos, no simplemente para, digámoslo así, violentar a la gente o tenerla confinada, no. Estamos hablando de presencia del Estado para garantizar derechos y bienes y servicios a las poblaciones de esos territorios. Entonces, en este sentido, el Estado es, por supuesto, un tipo de organización que muchos territorios todavía prácticamente tienen como deuda histórica. Sí. Sí. Exactamente. Acá dice, por ejemplo, en el caso de muchos departamentos de la llamada Orinoquía, no tienen juzgados en sus propios departamentos, a pesar que de la división política administrativa son departamentos, sus asuntos judiciales los tienen que ir a tramitar a Villavicencio. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que, por ejemplo, hacen de Colombia un país donde justamente siempre estamos reclamando de que, bueno, ¿por qué hay violencia? ¿Por qué hay corrupción?
porque hay incluso delincuencia en muchos de esos territorios, ¿sí? Porque pues ya sabemos también que al amparo de no tener presencia el Estado en muchos territorios, eso empieza a ser ocupado por lo que pues algunos estudios llaman órdenes sociales violentos, o sea, por la ordenación que imponen a la brava los actores armados, indistintamente, porque hay que decirlo, indistintamente de que sean actores políticos o no sean actores políticos, porque en esto muchos territorios no solamente padecen el orden impuesto que ponen algunos actores armados políticos, sino también el de las propias bandas criminales. ¿Sí? Miren lo que está pasando recientemente incluso en regiones del Pacífico, donde prácticamente a la gente en esos territorios se le confina, es decir, ni siquiera es que se le pide o se le consulta si están de acuerdo, por decir algo, con un paro armado que decretan unos señores allá arriba por efecto de la fuerza militar que tienen y que ejercen a través de las armas, sino que simplemente se les dice tal fecha hay paro armado y el que salga ya sabe qué consecuencias se tienen. Es decir, esta es una incluso modalidad nueva que padecen muchos de esos territorios porque allí el Estado prácticamente no puede entrar y ejercer con la fuerza de las armas el control sobre el territorio porque están desbordados por los propios actores armados, sean estos, vuelvo y digo, políticos o no políticos, pero ellos son los que prácticamente construyen el orden, un orden violento, por supuesto, en esos territorios. Y el confinamiento es de las cosas que, por lo menos, desde el punto de vista de los derechos humanos que padecen muchos de esos territorios, es una de las formas más abominables que están sufriendo muchos de esos pobladores de esos territorios. Y finalmente hay una cosa que yo he tocado acá de manera, digamos, tangencial, he hecho alguna referencia, pero en esto también, fíjense que por eso lo toqué, en el inicio de la República, en el inicio de la independencia de Colombia como nación, hay que decirlo también, el territorio se organizó y se ocupó con un sentido racial. No es gratuito que justamente muchos de los territorios que padecen la ausencia del Estado o que incluso son víctimas de órdenes violentos, sean territorios que en buena medida están ocupados por pueblos afros y negros o nuestros pueblos originarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también incluso en la dirigencia criolla de nuestra república también siempre hubo el prejuicio, porque nunca lo abandonaron, de que es que para lograr la civilización del territorio y de la población en Colombia, había que ocuparse sobre todo en esos territorios que eran ocupados básicamente por descendientes de españoles o de europeos y que por consiguiente eran los que estaban llamados a dirigir esos territorios y la construcción del Estado que estaba por forjarse. Entonces, hay allí también un elemento racial importante que no hay que olvidar. Eso también aplica incluso a los debates de ahora, que también cargan la mano sobre todo, no solamente para estos pueblos y estas poblaciones, sino también para un sector tan importante, por ejemplo, como las mujeres, que en el caso de muchos de estos territorios, aparte de que en general la gente sufre esa ausencia de Estado o esos órdenes violentos que se les imponen, en el caso de las mujeres, la condición de víctima es todavía mucho más fuerte. Entonces, hay en esta construcción del Estado en muchos territorios también un elemento que podríamos llamar ahora que es racial, de discriminación regional y podríamos decir también hasta de discriminación de género. Eso quería también anotar para que lo tengan allí presente. Hay una cosa, no sé, finalmente si Luis, había que hacer un llamado a lista, algo así, no sé,
¿Cómo hacen el? ¿Ya? Ah, bueno. Bueno, ok. Gracias, chicos, muy amables.